Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El gobierno anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el centro de Santiago, en terrenos anexos a Santiago 1. El proyecto presentado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, busca enfrentar la crisis de seguridad y estaría listo para el 2026, finales del 2025 también habíamos escuchado, según las proyecciones del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y otros exalcaldes han expresado su rechazo, argumentando que la cárcel podría aumentar la inseguridad en la zona. La ubicación ha generado controversia y llamado a reevaluar la decisión, considerando la negativa de los residentes y el impacto en la comunidad. Para conversar de esto y otras cosas, estamos ya aquí en el estudio con Luis Vial Recabarren, el expresidente del Comité de Prevención de la Tortura, un organismo público de los derechos humanos. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los auditores y auditoras. Interesante traerte porque vivimos una época donde parece ser que los hitos de tortura son más parte de cuento, en el sentido de lo histórico. Pasado, claro. El otro día lo hablaba con un amigo que me decía, ¿por qué los miembros de la generación Z no tienen respeto por temática de derechos humanos, incluso llegan a ser mofa de ello a través de redes sociales? Y yo le decía, mira, si yo te digo, ¿cuál es tu relación con Winston Churchill? Me dicen, no entiendo, pero probablemente a un bisabuelo te va a decir, sí, no, yo sabía de él porque vivía en mi misma época. Claro. Entonces hay una generación que no conoce eso y que incluso lo que conoce ahora que está creciendo es la figura de un Bukele, que la verdad roza con la tortura en sus prácticas a nivel carcelario y que eso se considera incluso correcto. Es como un reseteo de la historia. Entonces es importante entender. Y es relevante, tú, Nico, siempre haces como esa bajada con peras y manzanas. ¿A qué se dedica este Comité de Prevención de la Tortura? Sí, porque también, más allá de esta perspectiva quizás no tan actual, es como existen otros organismos, el mismo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, como que esta prevención finalmente también nos permite adelantarnos a escenarios que no queremos. Así que cuéntanos un poquito también cómo trabajan ustedes. Ya, bueno, mira, claro, uno normalmente tiende a asociar, es muy bueno el enfoque que están tratando de darle, porque uno tiende a asociar como el fenómeno de la tortura a como las dictaduras, sí, a cosas que ocurrieron en el pasado, y como que no ve que eso podría ocurrir hoy día en democracia. Y además el Comité de Prevención de la Tortura aborda mucho más que la tortura, que es como el fenómeno más extremo que uno puede esperar del sufrimiento que podría provocar un funcionario estatal o que permitiera un funcionario estatal, que puede ir desde los tratos crueles, inhumanos y degradantes, o las penas crueles, inhumanas y degradantes, hasta la tortura en sí mismo, ¿ya? Esto parte de una historia antigua, parte desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y todos los horrores que implicó el Holocausto, la guerra, el nazismo, y el compromiso de los Estados a que esto no volviera a ocurrir nunca más, ¿ya? Y ahí hay una prohibición absoluta de la tortura, ¿ya? Y a partir de ahí no pasan muchos años, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, qué sé yo, que vuelve a prohibir la tortura, la Convención contra la Tortura del año 84, que es ratificada por Chile el año 88, ¿ya? En plena dictadura, de hecho, ¿ya? Claro, hasta ahí esta prohibición está muy rodeada en torno a lo que es lo sancionatorio, ¿ya? O sea, cuando existen actos de tortura o malos tratos, se busca la persecución. Y lo que se va constatando, y ahí hay un trabajo muy importante de la sociedad civil, de la Cruz Roja Internacional en particular, es que esto no está dando resultado porque siguen habiendo malos tratos de parte de agentes estatales hacia las personas. Y situaciones de tortura. Entonces se crea lo que se llama el protocolo facultativo de la tortura. Y el protocolo facultativo de la tortura es un instrumento internacional que Chile también ratifica, que es del año 2002, y que propone varias cosas, entre otras que lo que dice la convención debe estar en la legislación interna. Entonces, sepan ustedes que en Chile el delito de tortura no existe en nuestro Código Penal hasta el año 2016. ¿Ya? Wow. Y eso tiene que ver con que Chile ratifica el protocolo facultativo de la convención. Ahora, voy a ponerme en plan como aluminio en la cabeza, como ponerme un aluminio en la cabeza. Cuando dices ratificó, ¿lo ratificó frente a la ONU? Por supuesto, es una firma
porque Chile es parte de Naciones Unidas, digamos. Ya. Y eso genera un montón de obligaciones. Vamos a poner nuevamente ahora un parche en la oreja y con la cabeza de aluminio. Pero, ¿eso tiene relación con la Agenda 2030? No, pues esto es muy anterior, digamos. Esto es del año 2002, digamos. Ya esto es muy, muy anterior. De hecho, este protocolo facultativo se viene conversando desde hace muchísimos años, digamos, ya, porque justamente lo que empieza a constatar la Cruz Roja Internacional es que siguen un método distinto a la persecución de la tortura a través de los tribunales. Es que cuando uno hace visita a determinados lugares, a lugares donde hay personas que pierden la libertad de desplazamiento, que no son solo las cárceles, son hospitales psiquiátricos, son comisarías, son residencias donde hay niños, son centros de justicia juvenil, residencias de adultos mayores. Bueno, eso genera un efecto disuasivo, ¿ya? Y que a través de una mirada un poco más integral, que no solamente el trato, es tratar de entender por qué en determinadas situaciones personas que tienen a su cargo el cuidado, la custodia de personas, pueden infligir malos tratos hacia ella. Luis, primero, muchas gracias por esta conversación. Porque es una conversación directa y una conversación necesaria que tenemos que tener. Sobre todo con el tema de esta nueva una cárcel. pregunta tan imbécil, tan estúpida, pero porque estamos alejados de esto. La tortura, vamos a poner aluminio acá. ¿Por qué la tortura es mala? ¿Qué es lo que pasa en una tortura? Yo sé que esta pregunta hace muchos años no te la hacen, pero ¿por qué? Es muy porque buena, la gente puede decir... No, la pregunta no tiene nada de tonta, es una muy buena pregunta, porque hay alguien que podría decir, ¿sabéis qué? Yo estoy en mi casa y me asaltan. Yo me siento torturado, porque salgo a la calle y tengo miedo. Entonces, ¿por qué no le puedo responder a alguien esa altura? ¿Para qué decir en el caso de las cárceles? Bueno, las cárceles, vamos a separar las cárceles como hito para luego profundizar. Bueno, la tortura es muy importante prohibirla y porque también habla de cuán civilizados estamos o somos, digamos. ¿Ya? Eso es lo primero que es como súper importante, digamos. Y entonces, y el segundo elemento que es relevante es que normalmente es infringida, realizada a través de un agente del Estado. Y el Estado, respecto a las personas, a la sociedad, siempre tiene una simetría de poder hacia las personas. El Estado tiene mucha fuerza, tiene el poder, tiene el monopolio de la fuerza. Y por lo tanto eso genera muchísima responsabilidad. Y un mal uso de eso, digamos, puede generar mucho sufrimiento. ¿Sabéis qué? Lo veo en un aspecto doméstico de un debate internacional que acá ha pasado piola, pero que nos adelanta un poco el tono de lo que puede pasar. Cuando en este momento en Argentina hay todo un debate sobre el trato y lo que llaman la pedagogía de la crueldad que aplica el gobierno de Javier Milei en relación a ciudadanos que son periodistas. Milei lo que hace es retuitear a través de su cuenta a personas que insultan periodistas o los descalifican en relación a las ideas que plantean que van como respuesta a la administración en acción. Entonces lo que se dice es que él es el presidente. Y el presidente tiene muchos vehículos a su disposición. Entonces hay una asimetría de poder. Imaginémonos que esto no es pequeño, es gravísimo para la libertad de expresión, donde un presidente retuitea a un ciudadano que insulta a un periodista. Es como decir, Fran Huerta, vendida, recibe plata, retweet del presidente. Eso es asimétrico, porque el presidente tiene otra escala de recursos a su administración para poder generar la conversación. Entonces, cuando sucede esto, que el Estado tiene elementos para torturar, ejemplo, la policía, las policías, es asimétrico, porque las personas no tienen la misma herramienta. A eso se refiere, ¿no? Claro, imagínate, tú ahí me hablas de una asimetría de poder, pero imagínate eso en un lugar de privación de libertad, donde toda tu vida está normada por otros. Toda tu vida cotidiana, el día a día, desde que te levantas hasta la hora en que te levantas, la hora en que almuerzas, la hora en que ves gente, la hora en que haces ejercicio, la hora en que ves televisión, en que puedes mirar un libro, la hora en que puedes relacionarte, contactarte con tus seres queridos. Todo eso está sujeto a normas que no dependen de ti. ¿Ya? Yo necesito ir al médico, no puedo salir del lugar para ir al médico, alguien me tiene que llevar. ¿Ya? Entonces, si me impiden ir al médico y yo tengo una dolencia grave, una enfermedad crónica, bueno, eso ya es un maltrato. Ya así de fácil, digamos. ¿Ya? En el aspecto más doméstico. Ahora,
salgamos del tema doméstico y llevémoslo al tema de las cárceles. Sí, bueno, es súper relevante conversarlo Gracias contigo por la porque intro. tú eres experto encargado del área de penitenciaría y has hecho hartas columnas últimamente sobre esta nueva cárcel anunciada, una cárcel de alta seguridad. Y también queremos ver cómo ustedes como comité están actuando respecto a esto, porque también hay que prevenir, y no solo en esta nueva cárcel, sino en las que ya están. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo de cara a los anuncios que ha generado el gobierno en los últimos días. Bueno, nosotros realizamos una visita a la cárcel de alta seguridad en diciembre del año pasado y veníamos observando esto, más que solo máxima, veníamos observando el aislamiento en cárceles desde el año 2022. ¿Por qué? Porque el aislamiento, en definitiva, es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad a la que puede estar expuesta una persona cuando está privada de libertad. Porque el punto, y ahí hay reglas súper claras, hay estándares internacionales súper estrictos en ese sentido, es que una persona cuando está por más de 22 horas continuas, encerrado, en solitario, por más de 15 días continuos, se considera un aislamiento prolongado, y lo que dice la observación del Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas es que eso puede llegar a configurar tortura, porque eso tiene impactos severos en la salud mental y física de las personas, ¿ya? Con secuelas que van a ser probablemente irreversibles y una persona va a quedar dañada probablemente de por vida. O sea, si una persona entra mal y tiene problemas psicológicos, psiquiátricos o de cualquier índole, cuando salga va a estar peor. ¿Ya? Claro. Y en ese sentido, a propósito de lo que decíamos de tortura, barbarie, civilización y qué sé yo, digamos, también da cuenta de cómo es un muy buen indicador de cómo, hacia dónde están orientadas las cárceles, digamos, en cualquier sistema penitenciario en el mundo. Entonces, nosotros fuimos a observar cómo se producen estos regímenes en Chile, ¿ya? Entonces, lo vimos, sepan ustedes que además está la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad en Chile, pero no es la única. Hay muchas cárceles en Chile que infringen este régimen de máxima seguridad en secciones, en Arica, en Valdivia, en Biobío, en Rancagua, en Valparaíso. Entonces no es la única, es un régimen muy severo que tiene un impacto muy fuerte y que es muy utilizado en distintos tipos de situaciones para distintos tipos de internos, desde personas que tienen problemas de salud mental, personas que necesitan protección o incluso, claro, para personas que tienen delitos de alta connotación social. ¿Y qué observamos? Nos encontramos con una gran cantidad de personas, muchas están en calidad de imputadas, ni siquiera han sido condenadas, muchas son extranjeras, tienen muy pocos vínculos con el exterior, y nos encontramos con gente además que ya manifiestan claramente síntomas muy claros de daño. Ya de daño en términos de salud mental, gente que confunde el día con la noche, claro, que no sabe muy bien. Cognitivamente, claro. No saben si durmieron en el día o durmieron en la noche, escuchan voces, tienen aceleraciones del pulso, tienen impulsos de iras que son completamente irracionales, ya sin ningún sentido. Y bueno, esto lo hemos escuchado, han salido varios reportajes de las visitas de jueces a la cárcel de máxima seguridad. Hay un par de notas que han salido también ahí hablando de esto, nosotros lo decimos en nuestro informe, y es que en definitiva es gente que siente que tiene mucha incertidumbre, pierde completamente la esperanza y que siente que no tiene nada que perder si se enfrenta con la autoridad, de hecho, ¿ya? Y respecto a eso mismo, a la autoridad y al rol del poder que tú mencionabas, ¿cómo se está trabajando desde ya en las cárceles que están y en esta próxima cárcel con Gendarmería, que al final es la relación directa que tienen ahí los reos en el día a día? Y que es quienes, bueno, pueden ejercer este tipo de todo, de violencia, de esta relación diaria. Ya, o sea, hay que pensar que igual este es un régimen en el cual los reos tienen bastante poco margen de negociación, ni de conversación, ni de diálogo con la autoridad. De hecho, tienen 2 horas de patio o menos al día, tienen muy poca actividad física y no tienen casi ningún tipo de actividad. Ya, había un profesor de educación física que iba una vez a la semana. ¿Eso es en general en todas las cárceles? No, eso es en máxima seguridad. Específicamente. Eso es en máxima seguridad, ya, claro. Entonces, no sé si tu pregunta se refiere solo a máxima o te refieres a todo el régimen penitenciario. General, pero hagamos la distinción. Ya. No, a ver, es que son cosas muy distintas. O sea, yo creo que el régimen de máxima es una cosa, ya, que es un régimen que, como te decía, se aplica en distintas cárceles en el país, ya, no con toda la severidad que existe en la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, el REPAS, ya, que está acá en Santiago, ya. Y ahí, claro, lo que encontramos es que en general hay muy pocas actividades para las personas privadas de libertad y lo que nosotros estamos empujando
buscando, en definitiva, es que podamos tener un enfoque a la gestión penitenciaria que sea más integral. Un poco lo que les he explicado, o sea, en términos de que uno no puede explicar solamente el trato o el maltrato en base al uso de la fuerza o la violencia, digamos. Claro. O sea, uno tiene que ver que hay una serie de circunstancias que llevan a esa situación, ¿ya? Y eso tiene que ver con la formación del personal penitenciario, con la disponibilidad de actividades, con la estructuración de la vida cotidiana al interior de una cárcel. Y ahí estamos bastante al debe, la verdad, ¿ya? O sea, en general en las cárceles la oferta programática es bien escasa. La mayor parte de la inversión pública en ese sentido está destinada a la seguridad, a que las personas no se fuguen a su custodia, ¿ya? Y tenemos mucho menos recursos para estructurar y generar actividades en el día a día. Entonces, el uso del tiempo, la calidad del uso del tiempo en las cárceles es muy mala en general. Claro, ¿ya? Claro. Y eso hace que solamente 1/3 de la población condenada, que es la que está a punto de egresar, en definitiva, al final de su condena, puede acceder a algún tipo de oferta, ¿ya? Pero hoy día en Chile, además, tenemos un aumento muy importante de las personas en prisión preventiva, que son personas que están en un proceso, en juicio. Claro. En espera de una condena. Y esas personas no acceden a nada, y los periodos de prisión preventiva son largos. Y eso está teniendo un efecto importante en las cárceles. Entonces, claro, porque además que las llenan de gente, o las llenan de gente en una categoría que lo único que genera es que cuando salgan no estén muy adaptadas al sistema. Al sistema social, dices tú. Claro, a la sociedad. O sea, nosotros mismos creamos los villanos de Batman, como dice una amiga. O sea, la cárcel genera un daño importante en las personas, eso es bien evidente, digamos, y en definitiva además también las conecta, y eso también está súper estudiado. O sea, hay un académico que se llama Benjamin Lessing, que ha estudiado cómo el crimen organizado en otros países, en Brasil en particular, lo que se conoce como el primer comando de la capital, por ejemplo, desarrolló toda su estructura criminal a partir de la cárcel, ¿ya? Y justamente logró reconstituir y construir estructuras criminales reclutando personas al interior de la cárcel, digamos. Y eso porque el Estado, en definitiva, fue cediendo espacios que debería haber ocupado. Luis, te vamos a tener que invitar de nuevo porque es súper relevante esta conversación cuando ya tengan más reuniones. Y bueno, también de cara no solo a la construcción misma de esta nueva cárcel de alta seguridad, sino de que todos estos temas que tú mismo planteabas también se vayan ordenando y mejorando para esta nueva cárcel de seguro. Así que vamos a conversar nuevamente contigo, Luis Vial Recabarren, presidente del Comité de Prevención de la Tortura. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por lo didáctico. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.